Pues nada, vamos a dar paso a Irache Arriaga, que es, bueno, ha sido alumna de nuestro máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Irache es graduada en psicología con mención en psicología de la salud. Ahora está formándose, bueno, en el máster de terapia sexual y si todo sale bien hoy, que seguro que sí, pues terminará el máster en breve. Su trabajo se llama La aportación de la terapia sexual a la vida de las personas con Vale, cáncer. pues sí, bueno, mi Irache, trabajo adelante. se trata sobre cómo puede aportar la terapia sexual a la vida de personas con cáncer. Y bueno, o sea, al final el cáncer, pues como desgraciadamente muchos podemos conocer, es un evento que llega y atraviesa radicalmente pues muchas áreas y componentes de nuestra vida. Si consideramos a la persona en sus dimensiones biológica, psicológica y social, pues vemos que afecta todas y por lo tanto la sexualidad se va a ver desgraciadamente también afectada. Como es lógico, el foco se pone en la parte biológica de la persona, pues por la propia supervivencia y por la cura, pero no por ello creo que deben dejarse de lado las otras áreas de la persona. Sí que es verdad que cada vez se atiende más a la parte psicológica y social, pero sí que es verdad que si la sexualidad de por sí en la población general está desatendida, pues en esta población aún más. Entonces mi propuesta es utilizar la terapia sexual como herramienta para intentar reducir el impacto de la enfermedad. La Asociación Española contra el Cáncer publicó este año que en 2030 uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer. Bueno, eso tendrá cáncer y en España cada hora se diagnostican hoy en día 32 nuevos casos. Por lo tanto, creo que es un problema muy relevante al que nos vamos a tener que enfrentar las personas que trabajemos con personas. Entonces, bueno, la Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad que no es ausencia de enfermedad. Mi trabajo se va a basar en este último concepto porque no busco la terapia, no estudio la terapia sexual como herramienta para solucionar alguna dificultad, sino como forma de potenciar la sexualidad y su valor beneficioso. Entonces, bueno, en muchos estudios se ve como es un tema súper poco atendido en consulta, pero por el que los pacientes se preocupan. Entonces, bueno, voy a intentar arrojar un poco de luz en este aspecto más potenciador, lúdico, placentero y beneficioso de la sexualidad. Lo que me ha motivado a realizar este trabajo es, bueno, primero la toma de conciencia del beneficio que tiene la terapia sexual y sus técnicas en las personas, más allá de la solución de alguna dificultad, y luego que estoy realizando un voluntariado con la Asociación Española contra el Cáncer, que justo es una asociación que no solo invierte recursos en la lucha contra el cáncer y la cura y todo, sino que también emplea muchísimos recursos en intentar pues, minimizar el impacto y que las personas tengan la mejor calidad de vida posible dentro de la enfermedad. Luego también he podido ver, tanto por la asociación como en hospitales, que no hay ningún tipo de recurso ni están accesibles estos recursos relacionados con la sexualidad. Entonces también el tener ahora un concepto de sexualidad más amplia, pues por el máster, pues bueno, ha llevado a que quiera hacer este trabajo. El objetivo principal va a ser, por lo tanto, analizar y revisar cómo puede aportar la terapia sexual al bienestar de estas personas. Y para ello voy a estructurar el trabajo en tres partes. Primero voy a analizar cómo impacta en la sexualidad el cáncer, pues tanto cómo afecta en general el cáncer a la sexualidad, todos los tipos de cáncer, luego qué cánceres más específicos o más concretos afectan a la sexualidad y luego cómo afectan los propios tratamientos. Después, para analizar los beneficios de la sexualidad en el cáncer, como hay muy poquitos estudios, voy a hacerlo como de forma indirecta, cogiendo algunos conceptos de la terapia sexual y cómo benefician en el cáncer y luego cómo el beneficio de la sexualidad en la población general. Y después ya la propia aportación de la terapia. Bueno, a partir de ahora, en este trabajo voy a tener que diferenciar muchos datos en cuestión de hombres y mujeres, porque al final la medicina pues, hace esta clasificación. Entonces, bueno, pues me referiré a las personas con pene como hombres y a las personas con vulva como mujeres. Entonces, bueno, a nivel mundial, los tumores más diagnosticados son el de mama, del pulmón y el colorectal. Y a nivel nacional, el colorectal, de mama, de próstata y vejiga urinaria. Y la prevalencia, que pues por cuestiones de mortalidad no es lo mismo, pero bueno, se ve que es similar. En España hay 840.000 hombres diagnosticados y los más prevalentes son de próstata, colorectal y de vejiga urinaria y hay 384.000 mujeres diagnosticadas también, sobre todo con cáncer de mama, colorectal y de cuerpo uterino. Y los casos van aumentando conforme aumenta la edad. ¿Por qué es importante? Porque como veremos más adelante, justo estos tipos de cánceres son los más relacionados con dificultades sexuales. ¿Cómo afecta el cáncer en general? Pues bueno, afecta físicamente a la sexualidad, pues por las limitaciones físicas y el dolor y tal. Después, psicológicamente, por el propio impacto, también se va a ver afectada la sexualidad. Y luego este cambio de roles y relaciones que se puede dar
por la enfermedad también va a afectar, que se ve que puede llegar hasta un 85% de los casos. Los síntomas en general van desde incomodidad, molestia, debilidad, cansancio, pérdida de deseo, autoestima reducida, pues, por los procedimientos que se puedan dar. Y todo esto es al margen del tipo de cáncer, de si afecta o no a la zona sexual o al órgano, y puede ir desde fases más concretas como a la satisfacción general. También pueden aparecer conflictos o malestar en la pareja, pues porque es un momento de tensión y de pues, que cambien muchísimo las dinámicas. Y después también se puede dar como un reajuste de la identidad de la persona que puede perjudicar a la sexualidad, de pasar de considerarse de pareja sexual a paciente. Luego también hay diferentes afectaciones dependiendo del sexo biológico de la persona y estos efectos se pueden dar en distintos momentos, tanto en el pretratamiento, que suele dar normalmente, y como es lógico, un deseo sexual menor, pues por el impacto y la preocupación de la persona. Después, durante el tratamiento, tanto por el tratamiento, como veremos más adelante, como por las propias consecuencias de la enfermedad. Y en el posttratamiento, que pueden permanecer algunas dificultades presentes en otras fases, o también, si no se han resuelto alguna dificultad, puede haberse condicionado aversivamente algún estímulo sexual que luego pues haga que puedan permanecer problemas. Los cánceres que afectan más directamente a la sexualidad son el cáncer de mama, de vejiga y el colon rectal, el de próstata, pene y testículos, y los que se les llaman los ginecológicos. Aquí tengo un poco resumido cómo puede afectar, no me voy a parar mucho yo creo que se me podría ir de tiempo, pero bueno, vemos que aquí sí que hay como efectos más concretos. Los tratamientos que suelen ser estos 4 por lo general, también pueden afectar la cirugía, por ejemplo, pues el dolor por la propia intervención, las complicaciones por infecciones o cambios en el físico pueden afectar a la sexualidad también por limitaciones físicas, por problemas de autoestima e identidad si ha habido algún cambio físico grande. Luego también la quimioterapia puede tener alteraciones directas que en la mujer se pueden dar en la menstruación, menor lubricación, en hombres también problemas con erección y la disminución de espermatozoides, y estos problemas se dan ya desde el primer ciclo en el 21% de los casos. Y luego también puede haber alteraciones indirectas que pueden ser otros síntomas pues, muy conocidos como las náuseas, las alteraciones bucales, el cansancio, que también puede repercutir en un menor deseo sexual. La radioterapia, que también es muy común, tiene efectos secundarios similares a la quimioterapia y dependiendo de la zona en la que se concentre la radiación, pues puede haber también alteraciones en la fertilidad y esto también pues, afecta emocionalmente a la persona. Y luego, por último, la terapia hormonal, que incide exactamente las hormonas relacionadas con la respuesta sexual, pues en la mayoría genera una disminución del deseo sexual y luego puede haber síntomas más específicos dependiendo del cáncer que trate. Por lo tanto, vemos que se ven afectadas casi todas las áreas o clasificaciones que se pueden hacer de las dificultades sexuales. Entonces, bueno, al buscar el beneficio que puede tener la sexualidad en el cáncer, me encuentro con que no hay estudios. Los estudios que hay son únicamente acerca de las disfunciones, en ningún momento de este efecto más potenciador o beneficioso de la sexualidad. Y los estudios que hay sobre todo van sobre los cánceres ginecológicos y el de mama, aun cuando vemos que hay evidencia de que se ven afectados cualquier tipo de cáncer independientemente de la zona afectada. Eso, los pocos estudios que hay pues comentan que puede ayudar vivir la sexualidad de forma positiva, puede ayudar a enfrentar mejor la enfermedad, a tener una sensación de normalidad, a adaptarse mejor a la enfermedad, mejora también resultados de salud y además se ha visto que se pierden beneficios y se abandona y que los pacientes le dan mucho valor y que les gustaría aprovechar su capacidad sexual durante todo ese proceso. Por lo tanto, vemos que todos llegan a la misma conclusión, pero no hay estudios. Así que voy a analizar independientemente los beneficios que tienen las personas con cáncer, ciertos elementos propios del autocuidado o de dedicarse tiempo a una misma, que vemos que muchos de estos elementos están presentes en la terapia sexual, y luego los beneficios de la sexualidad en la población general. En cuanto al autocuidado y el tiempo para uno mismo, vemos que la atención plena, por ejemplo, que al final trata de centrarse en el momento con una actitud de no juicio, de aceptación y apertura, puede ayudar a reducir síntomas de ansiedad y estrés, mejora la calidad de vida, incluso tiene un efecto positivo en la función inmunológica y la activación fisiológica. Y es que estos elementos de centrarse en el momento, actitud de no juicio, aceptación, son elementos muy típicos de cualquier técnica sexual, de terapia sexual o de vivir la sexualidad de forma positiva. Después también, pues ejercicios de relajación, pues como pueden ser la propia relajación, la respiración, la meditación o masajes, que también están muy presentes en la terapia sexual, también vemos que mitigan la angustia y que mejoran la calidad de vida. Y después,
vemos que la falta de reforzadores promueve tener mayores alteraciones emocionales y dificultades en la adaptación. Y tenemos la suerte de que en la terapia sexual contamos con el reforzador más gratificante, que es el propio placer. Entonces, después ya en población general, vemos que la sexualidad tiene muchísimos beneficios. Importante en la menopausia, que hemos visto que la mayoría de los casos de cáncer se dan en edades más avanzadas, tiene beneficios pues, desde el sistema inmunológico hasta emocionales, de presión arterial, de memoria. Después también la presencia de fantasías sexuales es indicador de salud sexual, incrementa, o sea, y mejora la satisfacción general. Y luego la autoestimulación tiene muchísimos beneficios, que los más relevantes aquí son que mejora, que ayuda al dolor, que en el cáncer puede ser muy relevante, y que también fortalece el sistema inmunológico, desarrollando defensas, preveniendo infecciones, y tiene sobre todo importancia en el cáncer de próstata, que a partir de cierta edad ayuda a prevenirlo. Por lo tanto, si la sexualidad general tiene beneficios, o sea, si la sexualidad tiene beneficios en la población general y muchos elementos del autocuidado que están presentes en la terapia sexual benefician a las personas con cáncer, creo que tendría sentido valorar que la terapia sexual puede tener un efecto beneficioso y potenciador para las personas con cáncer, que ayuden a mitigar un poco los efectos negativos. La terapia sexual puede aportar, bueno, desde las bases del trabajo, pues el trabajar con actitudes, con las 4 áreas de las actitudes, que es la cognitiva, la afectiva y la conductual. Luego, importante también, se podría trabajar el egoísmo positivo, que en estas personas en el que quizás la prioridad pasa a ser la salud relacionada con el cáncer únicamente, el buscar nuestro placer como prioritario puede ser interesante. Luego también estos introyectos básicos que he visto que son los más comunes en la población oncológica, que pueden ser el tomar el coito como el centro de la relación sexual, cuando hemos visto que en muchos casos no va a ser posible la penetración, la resistencia a buscar soluciones, que si de por sí en la población general hay una resistencia a buscar soluciones en cuanto al ámbito sexual, en estos pacientes quizás la haya más, porque las prioridades son otras, y el no considerar otras técnicas como abrazos, caricias, masajes, como sexo, que entonces puede hacer que directamente se abandone la sexualidad y ya está. Después se podrían trabajar los 4 elementos básicos de cualquier dificultad sexual: errores de aprendizaje, factores de ansiedad, las causas biológicas o los conflictos de pareja. Aquí teniendo en cuenta que los factores de ansiedad probablemente no estén muy alejados de la realidad, porque sí que hay una amenaza real, hay un peligro. Entonces, bueno, pues habrá que adaptarnos siendo consciente, o sea, de que no son desajustados, pero intentando que tengan el menor impacto posible en la sexualidad, y luego sabiendo que las causas biológicas son el elemento central de nuestro trabajo. Entonces nos tendremos que adaptar un poco a esa realidad. Bueno, y por último, que también es muy importante, trabajar la clave erótica, que al final, bueno, es base en cualquier trabajo sexológico, ya sea para una dificultad o para un asesoramiento, pero que justo en este caso, en el que quizás la atención de la persona está focalizada únicamente en los aspectos relacionados con la enfermedad, puede resultar súper útil trabajarla para que haya momentos en los que poder cambiar ese filtro y centrarse más pues, en el disfrute, en el placer y en un aspecto más lúdico de la sexualidad. Técnicas y recursos, pues la terapia sexual tiene muchísimas técnicas que se podrían adaptar a las necesidades de la persona, a sus limitaciones físicas, a cualquier, pues a la necesidad que tenga. Y después con esto tendríamos 2 líneas de actuación. Si vemos que hay una dificultad, intervenir en la dificultad, y si no vemos que hay una dificultad, pero la persona quiere vivir la sexualidad de forma pues, más beneficiosa, un asesoramiento. Y para ello habría que realizar una evaluación. ¿Qué pasa? Que es que la sexualidad no se atiende ni en los estudios, como hemos visto, ni en las consultas. Hay un vacío enorme por parte de los profesionales de la medicina. Ni se preguntan durante las consultas de revisión ni durante las de tratamiento. Hay muy poco asesoramiento e información sobre los efectos de los tratamientos antes de empezarlos. Y solo un 9% de las mujeres y un 39% de los hombres reciben información acerca de estos efectos. Que aquí también creo que es mencionable esta diferencia en el porcentaje, que es muy bajo en ambos, pero el hecho de que se valore más la importancia de la sexualidad en los hombres, o el efecto que puedan tener el tratamiento en los hombres, que en las mujeres, que es casi nula. Y luego también se ve como hay falta de información en el consentimiento informado antes de realizar una cirugía sobre estos efectos. Esto me parece gravísimo, porque es que no solo vulnera el deber de informar y documentar al paciente, sino que es que encima potencia o perjudica aún más como la idea de este disvalor de la sexualidad, que si ni siquiera los profesionales la valoran, el paciente no tiene por qué captar que es algo importante lo que poder centrarse durante esta etapa. Entonces, bueno, volviendo a la evaluación de la necesidad, sí que es verdad que creo que sería conveniente evitar la sobrecarga. Al final son personas que están día y día también en consultas, pero que se podría realizar, esto estoy haciendo una pequeña
estoy poniendo como una idea, no profundizo mucho en esto, pero sí que creo que en primeras consultas se podría hacer una valoración general para empezar, pues por los propios profesionales médicos, con preguntas simples y sobre todo que mencionen el beneficio y que existen recursos. Esto, pues, es habitual que los pacientes no saquen el tema por ignorarlo, por no ser conscientes del valor, pero el simple hecho de que quizás el médico lo mencione puede hacer que vean la sexualidad como un área más relevante que no tienen por qué abandonar y que sea oye, mira, esto te pertenece, no tienes por qué abandonarlo si no quieres y pues puede ser un empuje para poder ocuparnos. Entonces creo que también es importante que estén disponibles documentos informativos de folletos o carteles que vemos de un montón pues, de alimentación, de ejercicio, pero no se ve de la sexualidad. Entonces quizás la persona que en esa primera consulta no crea que sea necesario, luego pueda saber dónde acudir en el caso de quererlo y bueno, pues con esto ya podríamos identificar qué necesidad hay. Si hubiese una dificultad, pues se intervendría la dificultad, dependiendo del caso individual de la persona, y si no hubiese dificultad, pero la persona quisiese, pues apetezca seguir disfrutando de su sexualidad, se podrían aplicar muchísimas de las técnicas de terapia sexual, porque tienen muchos componentes lúdicos de diversión y de placer, y sobre todo ayudarle y enseñarle a cómo poder incorporar esta nueva sexualidad a su nueva realidad, pues dependiendo de sus gustos y de sus complicaciones y de la realidad que esté viviendo. Sobre todo, yo creo que lo importante es que no se pierda esta posibilidad de experimentar placer solo porque la forma de vivir la sexualidad haya cambiado. Además, se ve que por su propia cuenta solamente un 19% de las mujeres y un 14% de los hombres renegocian o ajustan su forma de vivir la sexualidad, por tanto yo creo que el resto de porcentaje que se queda fuera podría haberse beneficiado de un asesoramiento. Entonces, como conclusión, bueno, vemos que el cáncer tiene una magnitud enorme, que sí que es un tema del que conviene ocuparnos desde nuestra disciplina, que además los cánceres más prevalentes justo son los más relacionados con dificultades, aunque se relacionen todos, que se pueden ver afectadas casi todas las áreas, por no decir todas, de la sexualidad, y que no hay estudios sobre este efecto beneficioso. Entonces, yo creo que, o sea, viendo que muchos de los recursos y elementos que están presentes en la terapia sexual, como pueden ser pues, esta atención plena, esta relajación, el disponer del placer como reforzador, se ve que en las personas con cáncer tiene beneficio y que encima la sexualidad en la población general tiene beneficio, yo creo que tiene sentido considerar el trabajo sexológico como herramienta para potenciar el bienestar de la persona y reducir el impacto de la enfermedad. Y luego también se ha podido ver que existen alternativas de vivir la sexualidad que pueden ser aplicables a este tipo de personas. Y luego que creo que sí que se podría integrar en ese tema de atención, que sí que es necesaria la figura del terapeuta sexual y sobre todo tener accesible ese recurso, pero luego también creo que es vital formar, aunque sea de forma básica, a los demás sanitarios para que ellos mismos puedan ver si existe esta necesidad y sobre todo que conozcan la importancia y no banalizar o invalidar estos problemas. Las limitaciones con las que me he encontrado ha sido sobre todo esta falta de estudios que he comentado, que pues no he podido sacar muchas conclusiones, ha sido más como una hipótesis de que sí que podría ser beneficioso. Luego, sobre todo, que los estudios están muy centrados en el coito y en la capacidad de los genitales y en la capacidad de rendimiento sexual, entonces pues no he podido estudiar otro tipo de conceptos. Y luego también que los estudios he visto que asumen totalmente que las personas tienen relaciones heterosexuales y sobre todo que hablan de la sexualidad compartida. En ningún momento he podido ver que se trabaje sobre las dificultades en la sexualidad individual de una persona y cómo puede enfrentarse a potenciar su sexualidad desde una sexualidad individual. Sé que no puedo profundizar en muchos ámbitos porque al final no es un estudio muy concreto, que creo que de cada concepto que he mencionado se podría hacer un TFM o un proyecto mucho más extenso y creo que sí que es verdad que en los estudios no lo he visto, pero que es importante mantener una perspectiva de género en todo el proceso porque no solo el cáncer afecta a la sexualidad de las personas, sino que también cómo hemos sido socializadas y socializados, pues creo que también puede afectar tanto a cómo se vive el cáncer como a cómo se vive la sexualidad con un cáncer. Entonces, bueno, creo que sí que es necesario investigar muchísimo más. Espero que esto pueda servir como vía para empezar a investigar, o bueno, que esto sea como una prueba de que tiene sentido investigar en este efecto potenciador de la sexualidad. Y nada, que creo que sí que puede tener mucha trascendencia, tanto en la oncología, porque ayuda al mejor ajuste, como en la terapia sexual. Eso es todo, muchas gracias.